La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de colonoscopía y pólipos del colon con el doctor Enrique Basili. Él es gastroenterólogo especializado en Francia en gastroenterología y hepatología. Y vamos a conocer un poquito más, ahí está la placa que dice que un pólipo en el colon es un pequeño conjunto de células que se agrupan en el revestimiento del colon. La mayor parte de los pólipos en el colon son inofensivos, pero con el tiempo algunos pueden convertirse en cáncer de colon y suele ser mortal si se descubre en los últimos estadios. Entonces, ahí nos damos cuenta cuán importante es la prevención, que estamos hablando siempre acá en El Doctor en Casa. Es mejor prevenir, es hacerse los chequeos, hacerse la colonoscopía, si te sentís bien, si no tenés ningún problema, lo mismo hay que controlar, porque si se encuentra al inicio, todo es mucho mejor que dejarse estar y no hacerse los estudios y después ya descubrir algo cuando ya está muy avanzado. De ese tema vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Pero al inicio del programa que hacemos, agradecemos, por supuesto, le agradecemos a Dios por todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la prosperidad y a la felicidad y queremos ser prósperos y felices. Y hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tenemos en nuestra vida en el día de hoy, en este momento, que sean buenas, que nos guste, que nos haga bien y agradecemos por eso. Hacemos esta listita agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Podemos seguir agradeciendo porque sin falta seguro que tenemos más cosas por las cuales agradecer. Yo agradezco inmensamente la posibilidad que me da la vida de poder estar haciendo este programa hace tanto tiempo, aprendiendo tanto y aprendiendo de los profesionales que nos visitan y le agradecemos a ellos también. Y agradezco que estés del otro lado porque para vos es este programa. De esta manera, con gratitud, con alegría, comenzamos nuestro programa. Sean todos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili. Él es gastroenterólogo especializado en Francia en gastroenterología y en hepatología. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Es un placer estar de vuelta en un nuevo programa en El Doctor en Casa. Asimismo, un gusto tenerte acá y hablar de este tema. Hemos hablado del tema programas anteriores, años anteriores, pero no nos cansamos de hablar porque es muy importante que todos conozcamos bien el tema y sobre todo por qué es tan importante hacerse la colonoscopía, que es lo que es como que asusta un poquito hacerse, ¿verdad? Sí, es un tema muy importante porque el cáncer del colon, que es el tema principal, el objetivo principal de la colonoscopía es una enfermedad prevenible con un estudio invasivo, si bien es cierto, con la colonoscopía, pero es totalmente prevenible y eso es muy importante que la gente pueda saber para tomar decisiones con respecto a sus chequeos. Bueno, quiero que nos expliques cómo se hace la colonoscopía, por qué la gente le tiene tanto miedo
¿Y cómo se hace? ¿Y cuál es el preparativo previo? Porque no es que uno, no sé, come un asado y después al día siguiente te va a hacer la colonoscopía, ¿verdad? Sí, la gente generalmente le tiene miedo, uno, por ser un estudio invasivo, que quiere decir que introducimos algo en el cuerpo. Sí. En este caso, los hombres realmente tenemos miedo porque es el tabú de meter un tubo por el ano. Bueno, pues las mujeres también, o sea, ahí somos todos iguales. Somos iguales, pero más los hombres, ¿verdad? Sí. También el riesgo de que pueda haber un daño con un tubo adentro, uno se imagina. Y las personas que ya conocen no gustan mucho de la preparación, de la purga, porque es un procedimiento que se tiene que hacer. La endoscopía de arriba, por ejemplo, alta, solamente el ayuno de la noche basta, pero porque el estómago se vacía y se limpia. Claro. Pero para el colon no basta eso, se necesita tomar purgante, hacer una dieta, laxantes. Es una purga fuerte que le lleva a uno con mucha diarrea para poder limpiar todo el colon. Claro. No es muy agradable, pero es lo que hay que hacer para poder ver bien el intestino. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero eso, por ejemplo, la preparación es de un día antes, se hace, ¿verdad? ¿O cómo es? 3 días antes, pero la parte fuerte está un día antes. Se hacen dietas sin fibras 2 días y el día previo, supongamos que se hace un jueves, lunes y martes se hace dietas sin fibras, sin frutas, sin verduras, sin cereales. El día miércoles el paciente hace dieta líquida total, líquidos varios, sin comer sólidos, y comienza a tomar las purgas de acuerdo a los horarios preestablecidos y de acuerdo al tipo de purga, que hay varios tipos. Bueno, pero miremos el lado positivo de eso. Uno se queda más flaco después. De 3 días, ¿verdad? De 3 días y después un día de líquido. Bueno, pero es el tema de, hablando en serio, prevención de salud. Gracias a Dios existe la colonoscopía ahora, tiempos atrás no existía. Entonces es mucho más fácil porque ustedes con eso miran y ven ahí todo lo que tenemos ahí adentro. Porque hay tumores que no son prevenibles, muy difícilmente prevenibles. Por ejemplo, tumores de páncreas son muy difícilmente prevenibles y no podemos ir al encontrar algo a sacar así con relativa facilidad como la colonoscopía, no es tan accesible. En cambio, en el colon examina, la colonoscopía examina el colon y se encuentran los pólipos que vimos en la placa, que son como verrugas que aparecen y esos pólipos son precursores del cáncer y al extirparlos prevenimos el desarrollo de un cáncer. O sea que perfectamente se puede prevenir haciendo estos procedimientos con las extirpaciones correspondientes. Claro. Entonces, me quiero detener en el tema de la colonoscopía porque después vamos a entrar a hablar del cáncer de colon y de todo, pero detenerme en esto y pensar contigo que estás viendo el programa, preguntarte, ¿ya te hiciste alguna vez? ¿A partir de los 45 años, doctor? ¿A partir de cuánto? Se recomendaban de 50, pero cada vez está habiendo más tumores en gente con edad inferior. Es recomendable hacer 45, si es posible 40, no está nada mal, porque no es que se hace todos los años, ¿verdad? Si no hay nada, un paciente no tiene riesgo muy elevado, porque hay varios escalones de riesgo, se hace después de 3 a 5 años. Claro. O sea, lo genial es hacerte y después que zafar unos 3, 4 años que el médico te diga, no, tranquilo, nomás, ya está. Pero si por ahí hay algo, también es genial que se pueda descubrir eso a tiempo, porque se puede tratar, conocemos personas que llegaron a tiempo y siguen viviendo muy bien. Y otras personas que nunca se hicieron y después de repente aparece, como decimos nosotros, un cáncer galopante, pero no es galopante, es porque no se controló. Ya avanzado que se pudo haber prevenido, un cáncer grande que ya infiltró profundo, que no se puede sacar por el tubo, haciendo la colonoscopía que hay que operar, que si se hacía meses o años antes iba a estar mucho menor tamaño y iba a ser de mucho más fácil solución. Perfecto, entonces el tema es hacerse la colonoscopía, no tener miedo. Es un preparativo, obviamente no es muy agradable, pero peor es no hacerse y después tener que sufrir las consecuencias que es un cáncer. Y eso nadie quiere y no le deseamos absolutamente a nadie. ¿Podemos prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Cómo? Con la colonoscopía. Y ahora vamos con el tema que nos ocupa, que es pólipos del colon. Estos pólipos, doctor, pueden ser benignos o si no se sacan se pueden transformar y transformarse en cáncer. Sí, es decir, existe una serie de tipos de pólipos, de clasificaciones. Están los que son benignos únicamente y están los que son premalignos, que a su vez existen varios tipos. Y entonces estos sí pueden ir creciendo, la mayoría va creciendo y puede progresar a cáncer. No todos, pero la mayoría va creciendo con riesgo de progresar a cáncer en el transcurso de meses o años, generalmente años.
¿Y síntomas de la persona que tiene este cáncer de colon? ¿Qué síntomas se tiene? La persona que tiene cáncer de colon puede tener sangrado, a veces no tiene ni dolor, puede tener sangrado, puede tener alteración de la evacuación, evacúa normalmente y comienza a alterar, está un poco estreñido, la materia fecal sale fragmentada, sale fina, o a veces se va un poco flojo, a veces se va un poco estreñida, puede tener distensión, puede tener una anemia que no se sabe de dónde viene. Esos son síntomas que ocurren, pero generalmente estos síntomas ya son tardíos. Quiere decir que probablemente el cáncer está instalado. Los pólipos, que son como verrugas, que puede tener el tamaño de un arroz, o más grande de un poroto, o incluso de una uva, o un poco más, generalmente no causan síntomas. De ahí un mensaje importante. A veces se le recomienda a los pacientes, dice, yo no siento nada, no tengo nada, no siento nada. Esa idea se tiene que erradicar porque cuando el pólipo es benigno, no produce síntomas. Y en esa etapa sí es totalmente curable. Claro, fantástico. Bueno, sí o sí, colonoscopía a partir de los 40 años, pensando nomás ya, viendo tu seguro médico, pidiendo turno, todos tenemos que prevenir. Ahora vamos con materiales que han preparado este equipo fantástico de producción. El primer material, por favor. Síntomas. Muchas veces los pólipos en el colon no provocan síntomas hasta que el médico lo encuentre durante un examen de los intestinos. Los síntomas son sangrado rectal, cambio en el color de las heces, cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal, anemia por deficiencia de hierro. Esos son los síntomas. Esos síntomas, pero así como hablamos, generalmente la mayoría de los casos ya son pólipos que llegaron al estadio de cáncer y ahí estamos, como se dice, a veces corriendo un poquito detrás de la enfermedad. No le ganamos de mano, sino la enfermedad no ganó de mano. Bueno, y yo le contaba al doctor antes de comenzar el programa que un amigo mío muy querido iba a viajar, a vivir a Estados Unidos. Entonces antes se hizo todo un chequeo y justo le sale, se hizo la colonoscopía 3 días antes de viajar, pensando que estaba todo perfecto, pero gracias a Dios se hizo. Y bueno, sí, le encontraron que tenía ya cáncer de colon. Entonces se operó todo, ahora está en perfecto estado, gracias a Dios, porque fue a tiempo. Porque se había hecho esto, no sé, 5 años antes, una cosa así, o sea, se hacía cada tanto. Y es una persona que tiene 40 años, o sea, es una persona joven. Muy joven. Entonces, esto pasa, que no sea que después nos encontremos con sorpresas que no son nada gratas, porque hay mucho cáncer en el mundo, hay mucho cáncer en nuestro país. Este tema de cáncer de colon puede ser por la alimentación también, doctor. Influye la alimentación. Se estratifica en 3 grupos, pacientes con riesgo normal. Se estima que pacientes con riesgo normal de más o menos el riesgo de tener es de 5%, o sea que de 100 personas, 5 estarían teniendo cáncer de colon. O sea, hay que ir a buscar con las colonoscopías, ¿verdad? Después está el riesgo elevado, son pacientes que tienen algunas enfermedades predisponentes a tener o que tienen familiares que han tenido. Y después están los riesgos muy elevados que ya son, corresponde al grupo más pequeño, más raro, pero sí muy grave, enfermedades genéticas, donde el riesgo es altísimo de tener cáncer y hay conductas específicas para eso. Pero la mayoría de la población está en el riesgo, riesgo de cáncer esporádico se llama, donde es 5%. Y si en la familia, por ejemplo, el papá o la mamá tuvo cáncer de colon. Si hay un antecedente de primer grado, hermano o padres, el riesgo aumenta. Aumenta el riesgo, más aún si esos familiares tienen menos de 60 años, ¿verdad? Y después entre los factores que hablábamos, la alimentación puede influir. Si se come mucha grasa, muchas comidas grasa y mucha carne roja, poca fruta y poca verdura, se hace un desbalance y aumenta el riesgo. Los obesos tienen mayor riesgo por un trastorno que se produce en la masa de la obesidad, que se producen, liberan sustancias que favorecen el crecimiento de las células. Los que fuman, por ejemplo, tienen mayor riesgo. En cuanto a la carne roja, se ha estimado que no solamente el exceso de consumo de carne roja, sino la manera de cocinar. La carne roja, más o menos achicharrada con el fuego que sube, no es recomendable. Y también el carbón tiene que estar bien quemado.
Muchas veces el carbón no está bien quemado y ponemos la carne encima y libera sustancias que son carcinógenas. A veces, bueno, por la manera de cocinar se van agregando carbón y se van liberando. Si uno come poco, no hay problema, pero si en exceso aumenta el riesgo. Pero nosotros que somos súper asaderos, que cada fin de semana hay un asadito, aunque sea sin uso o ahí en cualquier lado. Hay que quemar bien el carbón y después poner la carne. Ya. Y tener en cuenta que no solamente es un solo factor, salvo en las enfermedades genéticas, que se suman los factores. Sí. Porque uno puede decir, fulano fuma muchísimo, no tiene. Entonces quiere decir que el cigarrillo no hace mal, no, se van sumando los factores. Cada uno es diferente y se van adicionando los factores para aumentar el riesgo en mayor o menor medida. Perfecto. Bueno, vamos a ver este otro material. ¿Tenemos tiempo o vamos al corte? ¿Tenemos tiempo? Dale, vamos. Causas. Las células sanas crecen y se dividen de manera ordenada. Las mutaciones en ciertos genes pueden causar que las células sigan dividiéndose incluso cuando ya no necesitan células nuevas. En el colon y en el recto, este crecimiento no regulado puede provocar la formación de pólipos. Bueno, las células tienen un sistema, se van dividiendo y tienen un sistema de reparación. De repente hay errores en el núcleo de la célula, en la célula, y hay un sistema que repara esos errores. Y cuando ese sistema de reparación a su vez falla, bueno, comienza a aparecer tumores. Claro. Ahí cuando la célula enloquece, ¿verdad, doctor? Enloquece y crece por su cuenta. Sí. Que no siguen los patrones de las células del colon, de la mucosa, no crece por su cuenta y va creciendo como un ente aparte y va invadiendo todo. Bueno, y justamente por eso vuelvo a insistir, la prevención, somos tan poco, no tenemos esa cultura de la prevención lastimosamente en nuestro país. Eso de hacerse un chequeo anual por lo menos, aunque esté bien. No, nosotros no vamos al dentista cuando nos duele, no vamos al médico porque no podemos dormir, porque nos duele acá, allá. Cuando estamos sanos ni pasamos cerca del médico y ahí es donde hay que ir, porque ahí tenemos más posibilidad de que te digas, estás perfecto, ¿verdad? Bueno, y descubrir si hay alguna cosa que no está funcionando bien para poder tomar las riendas de la vida. Vamos a tratar de ser un poco más previsores, porque de eso depende nuestra calidad de vida. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguida estamos de vuelta. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu. Él es gastroenterólogo especializado en Francia en gastroenterología y hepatología. Y estamos hablando, nos está contando, nosotros le estamos preguntando sobre la colonoscopía y los pólipos del colon. Porque los pólipos del colon se pueden degenerar en un cáncer, doctor, ¿verdad? Así, ese es el riesgo principal. Y el objetivo principal de la colonoscopía es detectar esos pólipos. También se pueden ver hemorroides, divertículos, algunas otras cosas que se pueden diagnosticar, pero el objetivo principal es detectar esos pólipos y eliminarlos. Claro. ¿Y los pólipos pueden ser benignos o malignos? Benignos o malignos, sí. Bueno, y de eso parece que nos habla este siguiente material. ¿Podemos ver, por favor, señor director? Los pólipos neoplásicos y los no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos pueden ser pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios y pólipos amartomatosos. Generalmente los pólipos no neoplásicos no se vuelven cancerosos. Bueno, no sé a ustedes, pero para mí es un trabalengua. Los pólipos no neoplásicos pueden ser pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios. Generalmente los... Explícame, doctor. Bueno, existen muchas clasificaciones de los pólipos, pero la más simple para dar a entender a la gente son los pólipos que pueden crecer como verrugas, ¿verdad? Pueden ir al cáncer y aquellos que no. O sea, al mirar vos ya sabés. Al mirar, en algunos casos hay que hacer estudios más profundos y biopsiarlos. O estirparlos y analizarlos.
El riesgo, bueno, el objetivo principal de la colonoscopia es detectar aquellos que sí tienen potencial de evolucionar hacia el cáncer y entonces extirparlos para evitar ese proceso. Ahí mismo con la colonoscopia se puede extirpar. Durante el mismo momento, la mayoría de los pólipos se pueden extirpar, ya sea pequeños, medianos, incluso hasta grandes. En algunos casos se tiene que recurrir a la cirugía cuando no se puede extirpar por esa vía, ya sea por las características del pólipo, por el tamaño, por las características del pólipo. En ese caso se recurre a la cirugía, pero en un número muy importante se puede resecar en el mismo momento. Doctor, pero y normalmente si vos haces la colonoscopia y ya ves unos pólipos, ya sacás uno nomás, tiene que ir ¿verdad? preparado para sacar de preferencia, Claro. porque si uno dice, bueno, me voy a sacar la próxima, hay que tomar toda la purga, preparación, la Lógico. dieta otra vez. No. Aumenta tanto el tiempo que le lleva a uno para hacer, el costo y todo lo que implica Claro. la preparación. O sea, vos haces la colonoscopia, encontrás pólipos, Y ya extirpamos. sacás toditos los pólipos, ¿verdad? Sí, a no ser que sea mucho y tenemos que hacer un segundo Claro, tiempo, pero pero se saca, se extirpa. Se, Sí. se extirpa todo y después se estudia si son Se lo hace benignos o analizar, malignos. así mismo. Se Ya. lo hace analizar los pólipos, después determinamos de acuerdo a eso el siguiente control. Claro, perfecto. Muy bien, vamos con este otro material que habla de los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿O qué factores hacen que estemos más propensos a eso? Vamos a ver. Factores de riesgo. Algunos factores que pueden contribuir a la formación de pólipos en el colon o de cáncer son: edad. La mayoría de las personas con pólipos en el colon tienen 50 años o más. Enfermedades intestinales inflamatorias. Antecedentes familiares. Consumo de tabaco y de alcohol. Obesidad y falta de ejercicio. Raza. Diabetes tipo 2 que no está bien controlada. Bueno, a ver, 50 años o más, enfermedades intestinales inflamatorias. ¿Qué son enfermedades intestinales inflamatorias? Existen dos enfermedades intestinales inflamatorias, son enfermedades del intestino. Está la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La más frecuente en nuestro medio es la colitis ulcerosa, que es una enfermedad, inflamación crónica y a largo plazo evolucionando de manera severa o afectando todo el colon o evolucionando más de 8 años, aumenta el riesgo de tumores. Son todos esos factores en esta enfermedad. Ya, Entonces, estos pacientes están en la estratificación, están los pacientes de riesgo más elevado, no un riesgo esporádico, el más elevado Ya. por esta enfermedad que predispone. Bueno, entonces son, atención, los factores de riesgo: tener más de 50 años, enfermedades intestinales inflamatorias, antecedentes familiares, que ya nos dijo el doctor, consumo de tabaco y de alcohol, obesidad y falta de ejercicio, raza y diabetes tipo 2 que no esté bien controlada. Sí, la diabetes tipo 2 asocia generalmente a obesidad y hay unos factores de crecimiento de células que se producen, entonces pueden favorecer la aparición. Es un elemento más. ¿Y la raza, qué raza es más propensa? Y la raza negra está un poco más, entre comillas, protegida. Ajá. Pero depende también de la alimentación, ¿verdad? Claro. Porque se ha visto, por ejemplo, que africanos, un grupo de africanos que vivían en África comiendo muchas fibras, tenían muchos menos tumores y mudándose a Estados Unidos después de unos años, igualaban la incidencia de tumores con los autóctonos de Estados Claro, Unidos. O sea que claro. depende también de la alimentación a largo plazo. Estados Unidos se come mal, doctor, ¿eh? Y hay mucha comida rápida, Sí. ¿verdad? En algunos lugares se come también bien, Claro, ¿verdad? no, Fruta, obvio, verdad, pero en general, hay cuando mucha se- obesidad. Sí. El rango de obesidad ha crecido muchísimo en los últimos Sí. años, que no solamente se asocia con el aumento de riesgo de cáncer de colon, también riesgo de cirrosis y de múltiples otras enfermedades. Y se comen muchos hidratos de carbono, por ejemplo, pocas fibras, entonces Sí. eso es un factor que puede contribuir. Claro. Después, y de estos 7, si uno tiene 3 por ahí ya está medio preocupado. Se van sumando. Se tiene Siempre que la preocupar. base Yo estoy genética- sumando a ver cuáles tengo. Siempre la base genética es importante, Sí. pero también los otros factores. Si Claro. uno, por ejemplo, no tiene nadie en la familia con antecedentes, pero si fuma, es obeso, come muy No mal, hace va sumando. ejercicio. Sí, va sumando. Tenés va más de sumando factores. 50. Vamos tomando turno nomás ya para la colonoscopía. No, de verdad, todos tenemos que hacernos a partir de los 40 años. Y si tenés antecedentes familiares, Mucho ojo ahí. Sí. antes, ¿verdad? Se considera que, por ejemplo, uno tiene un hermano que tiene 50 años, uno tiene que hacerse a los 40, 10 años menos. Si tiene el hermano tiene 42, a los 32.
10 años menos con de respecto al caso índice se llama. Ya, por lo menos. Perfecto. Bueno, la gente sigue así renuente a hacerse la colonoscopia. Usted que es médico y que está en eso, ¿tiene así pacientes que vienen de onda para controlarse? Aumentaron últimamente, en los últimos años, pacientes que quieren controlarse porque escucharon algunos casos emblemáticos, Claro. por ejemplo, que han saltado a la luz o conocidos que han tenido. Sí. Entonces, conscientes se hacen. Otros dicen, no, yo nunca me voy a hacer eso. Hay mucha gente que no, dice aún a pesar de tener, bueno, usted tiene una anemia, tiene trastorno en el tránsito, Sí. no me quiero hacer. O incluso hay pacientes que sangran y no quieren hacerse. Pero cada vez más hay más conciencia y se van haciendo, de a poco Claro. cada vez más. Además, la colonoscopia es con sedación, doctor. Uno ni siente, ¿verdad? Sí, con una sedación fuerte o anestesia, entonces uno no siente. Claro. La purga, sí, como hablamos, es molestosa, pero hay que aguantar una noche, un día y después claro, estamos libres de varios años. Así mismo, ¿no? Y es justamente la prevención. Yo insisto, se van a cansar en este programa de escuchar eso y en otros, porque uno de los problemas que tenemos a nivel salud en nuestro país es la falta de prevención. La prevención. Así como el tema del colon, por ejemplo, la diabetes, Sí. presión alta, que son las enfermedades más prevalentes. Sí. Hay pacientes que de repente se diagnostican diabetes. ¿Cuándo fue su último análisis? No sé, hace 10 años no se hace. Puede que esté teniendo diabetes hace 8 años, Claro. ya con muchas alteraciones, los ojos, los riñones, Sí. todo el cuerpo, y nunca se controló, y entonces se llega tarde. Tal cual. Muy bien. Nosotros tenemos todavía tiempo. ¿Podemos ver el siguiente material? Vamos, por favor. Prevención. Se puede reducir el riesgo de tener pólipos en el colon y cáncer colorectal en gran medida realizándose análisis para la detección de estas afecciones periódicamente. Algunos cambios en el estilo de vida también pueden ser de ayuda. Adoptar hábitos saludables, hablar con el médico acerca del calcio y la vitamina D. Si se tiene antecedentes familiares de pólipos en el colon, considerar recibir asesoramiento genético. Si se le diagnostica un trastorno hereditario que produce pólipos en el colon, deberá someterse a colonoscopías periódicamente a partir de las primeras etapas de la adultez. Doctor, cuéntenos esto. Sí, son todos los factores, ¿verdad? En casos de trastornos genéticamente predisponentes, que son los casos con menor frecuencia, sí hay reglas, hay conductas que están consensuadas. Hay pacientes incluso que en la adolescencia se tienen que ir haciendo, como la poliposis adenomatosa familiar, donde se descubre un gen que produce cáncer y todo el colon prácticamente se llena. Bueno, en ese caso muchas veces termina operando y sacándose todo el colon, por ejemplo, cuando hay en exceso pólipos que no se pueden sacar con la colonoscopia. Son enfermedades más raras, ¿verdad? Claro. Pero a la mayoría de las personas lo que le tiene que preocupar es el cáncer llamado esporádico, que es el que ocurre en la población general. Claro. Que a cualquiera le puede pasar. 5% posibilidades de tener, o sea, de 20 personas, una puede tener en su vida. Claro. Y si a uno le toca, bueno, estamos en problemas. Sí. Si te toca, aunque te quites. Sí. Así es. Y hay que tratar de llegar a tiempo buscando el núcleo de eso, que es el pólipo que está creciendo. Claro. O sea, una persona que no toma alcohol, que no fuma, que hace ejercicio, que supuestamente se alimenta bien, ¿lo mismo nomás le puede tocar de repente? Lo mismo. Existen menos posibilidades, ¿verdad? Que no tiene factores familiares con antecedentes. El riesgo es menor, pero puede tener. Nadie le puede asegurar que no va a tener nada. Claro, claro. El riesgo es menor, pero no cero. Doctor, y acá en Paraguay, usted sabe, así puede decirnos un porcentaje o qué edad se encuentra mayormente estos problemas de pólipos y de cáncer de colon, por ejemplo? Acá es como en el resto del mundo, más de 50 años, ¿verdad? Más de 50, más de 45. Pero lamentablemente no tenemos buenas estadísticas, no solo en Paraguay, ni en otros países de la región, algunos más, otros menos, ¿verdad? Para tener números más reales, pero se sabe que pasando los 45, 50 aumenta como en todo el mundo la posibilidad de que aparezcan los pólipos y los tumores. Y
¿Y qué se puede hacer para no tener los pólipos? ¿O sí nos van a salir algún pólipo en algún momento de nuestra vida? Y están los cambios, las situaciones que son modificables. Sí. La genética no podemos modificar, los No. genes que trajimos ya no son modificables, pero tal, lo que sí podemos modificar: el sedentarismo, la obesidad, controlar la diabetes, el tabaquismo, por ejemplo, y la alimentación, frutas, verduras, pescado, y no tanta grasa animal, hacer un equilibrio más hacia frutas, verduras, pescado y menos grasa, carne roja y grasa animal. No es que no se coma nada, pero regular. Claro. Claro, claro, porque nosotros qué mal comemos, ¿verdad? Bueno, es importante ir sabiendo esto, abundante lechuguita cuando comes, más lechuga y más ensalada cuando vas a comer lo que ya sabes que no tenés que comer. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos hablando con nuestro invitado. Él es el doctor Enrique Vasili Feliu, gastroenterólogo especializado en Francia en gastroenterología y hepatología. Doctor, usted que se especializó en Francia, en Europa, ¿hay más conciencia de esto, de la prevención, y la gente va y se hace la colonoscopía, o también es algo medio así como acá? Sí, hay más conciencia, incluso existe más conciencia general, un sistema de la salud pública donde le previene, le avisa a los pacientes, bueno, llegó su turno y tiene que controlarse. Al revés que acá. Que acá no existe, ¿verdad? Y en general se hacen muchos, y hace ya más o menos cuando yo terminaba mi formación en Francia, había más de 30.000 casos nuevos de cáncer por año. Dios en toda mío. Francia, que tiene 62 millones de habitantes. Claro. Importante el número, y por eso se ha creado campañas de prevención de todo tipo para disminuir el riesgo, haciendo los estudios. ¿Esto tiene algo que ver con el género? O sea, más mujeres, más varones, o no hay un poco más en diferencia? hombres. En hombres un poco más que en mujeres. En el riesgo general un poco más en hombres que en mujeres. Ya. Entonces, y también el tema, me interesó saber el tema de, usted dijo, cómo cocinar el asado, que el carbón no tiene que estar. ¿Cómo es eso, doctor? Porque nosotros que somos los reyes del asado, cualquiera nomás tira así un carboncito y ya se pone ahí. El carbón tiene que estar bien prendido. Al comenzar a prender el carbón libera sustancias, libera hidrocarburos que son carcinógenos. Sí. Por supuesto, en cierta cantidad, que si es una vez aisladamente no va a llegar a nada, pero si hay gente que come asado varios días a la semana, entonces tiene que esperar que el carbón esté bien encendido, y segundo, que la llama no esté carbonizando la carne. Que no le llegue a la gusta carne. Que esté bien carbonizada, así como alguna propaganda de hamburguesa. No es tampoco saludable eso, porque ahí aparecen sustancias carcinógenas también. O sea, hay que preparar el carbón. Vas a hacer un asadito, prendés el carbón, dejas que salga toda la llama y todo, porque el carbón se prende así, ¿verdad? Y entonces después, cuando ya está eso rojito, ahí recién pones tu carne. Sí, y otra cosa, también hay productos que se liberan cuando la grasa cae al carbón y ahí se quema, se liberan sustancias. O sea que el asado en general tiene sus cosas. Claro. Comiendo esporádicamente, fines de semana, como vemos, el riesgo no es tanto, pero hay gente que come casi todos los días, ¿verdad? En algunos lugares, y ahí aumenta el riesgo si no se toman esas precauciones. Que la carne tenga menos grasa, que se queme bien el carbón, que no llegue la llama y no la chicharre a la carne. Y esa carne, porque a mucha gente le gusta así súper carbonizado por fuera, por lo menos. Puede estar bien cocinada, pero no carbonizada, que la llama no le llegue, por ejemplo. Y la grasa, si es posible, sacar y que no esté goteando. Perfecto, bueno. Eso en cuanto a el asado, porque somos asaderos, ¿verdad? ¿El tipo de carne también implica algo? Sí, las carnes rojas, sobre todo. Las carnes que conllevan menor riesgo son carnes blancas. Sí, pero de las rojas, por ejemplo, yo sigo con el asado. ¿Hay alguno que es mejor que otra? No, a mi conocimiento no, en general. Perfecto. Bueno, las grasientas, ¿verdad? La que tiene grasa, por ese motivo que hablamos. Sí, bueno, y otro de los mieditos que uno tiene
digo uno, ¿verdad? Porque todos tenemos ese miedo. Cuando se habla de colonoscopía, de repente uno escuchó alguna historia de alguien que se le perforó el intestino, qué sé yo. ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Esto puede suceder o no, doctor? ¿Cómo uno está tranquilo con eso? El riesgo existe, pero extremadamente bajo en manos entrenadas. Ahí está. Incluso en Francia, donde yo estuve, en Estados Unidos, en serie de Japón, siempre hay casos reportados, en los casos de la estadística grande, pero son en un pequeño porcentaje, generalmente cuando hay divertículos, el colon está muy enroscado, alguna situación, pero el riesgo es realmente muy bajo. Lo que pasa es que cuando sucede, bueno, se alarma todo el mundo, es como más o menos cuando lamentablemente se cae un avión, pero todo el mundo se alarma. ¿Por qué? Porque no suele ocurrir, ¿verdad? Cuando sucede eso, hay una alarma, aumenta el miedo, pero ocurre. Se considera que ocurre entre una de 1000 a 2000 colonoscopías diagnósticas. En las terapéuticas, donde se corta el pólipo, donde se va extirpando, puede haber un porcentaje mayor. Claro. ¿Y usted cuántas colonoscopías ya hizo, doctor, en su vida? Yo tengo un poco más de 10.000 procedimientos hechos desde que me formé hasta ahora, entre endoscopías altas y colonoscopías. En total. O sea, manos entrenadas tenemos acá en el programa. No, yo ya le preguntaba eso por las dudas, ¿verdad? Hay que saber todo eso. Obviamente que nosotros invitamos acá al doctor en casa a los mejores profesionales. Vos tenés que fijarte en esto con tranquilidad. Bueno, entonces, el miedo que uno puede tener para la colonoscopía ni se iguala al miedo que hay que tener de tener cáncer. Claro, poniendo la balanza el riesgo del procedimiento con el beneficio eventual de descubrir una lesión que puede matarle a uno en pocos meses, la balanza pesa mucho más sobre el beneficio. Y el miedo siempre va a haber. Generalmente la segunda vez ya uno va perdiendo el miedo. La primera vez no me dolió nada, dormí bien. Algunos dicen la purga fue horrible, otros dicen, bueno, le cambiamos la purga para la siguiente vez, o los remedios, la manera de tomar. Algunos dicen, y entonces toleran mejor, o algunos dicen, a mí no me molestó ir de cuerpo, no me molestó. Entonces, de a poquito, generalmente la primera vez hay más temor y después ya se va alivianando eso. Lógico. Doctor, y el tema de yo insisto en la colonoscopía porque es la base, ¿verdad? Estos tumorcitos, estos pólipos, ¿por qué se forman? Se forman por una alteración de la división de las células. Las células, así como dijimos, hay un sistema de reparación de las células. Una célula se forma, se divide en dos y cuando una de ellas sale mal, hay un sistema que repara. Entonces le endereza, le encarrila. Pero cuando ese sistema a su vez es insuficiente por algún motivo, entonces se forman células que siguen su curso aparte, favorecidas ya sea por la alimentación, cigarrillo, obesidad, diabetes, todos esos factores, y entonces se van creciendo. Y a medida que pasa el tiempo, de acuerdo al tipo, tienen tendencia a transformarse en cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre un pólipo benigno y maligno? El benigno se queda ahí, como este vaso se queda ahí, no crece, no invade nada, no se va al hígado, a los pulmones, no le mata a la gente. Y el maligno sí, se va creciendo y se va diseminando, se instala en los pulmones, en los huesos, en el peritoneo, en todo el cuerpo y literalmente le va carcomiendo al paciente. Esa es la diferencia. Claro. Entonces tenemos que cortar de raíz antes que ese proceso prosiga. Sí, o sea, cualquiera puede tener pólipos, nadie se salva de eso. Nadie se salva del riesgo, algunos más, otros menos, pero nadie se salva del riesgo. La única manera de saber si tenemos pólipo es con la colonoscopía. Sí, hay otros métodos, pero la colonoscopía es el gold standard, se llama, porque tenemos una cámara de alta resolución que nos muestra todo. Y aparte nos permite ya tomar muestras o extirpar el pólipo a la vez. Solucionar el problema en una sola vez. De una vez. Bueno, cualquiera puede tener pólipos. Es importante hacerse la colonoscopía para ver cómo estamos. Muchas veces uno se lleva una sorpresa, como el caso que conté de mi amigo, que se hizo de control nada más y ya tenía unos pólipos que eran malignos, o sea, ya era un cáncer incipiente. Entonces pudieron tomar las acciones necesarias y está feliz de la vida sin ningún problema, sanísimo, viviendo la vida muy bien. Pero eso mismo, si no se hacía, esta persona iba a hacerse dentro de 2 años, 3 años, y quién sabe cómo iba a estar ese cáncer. Cuando el pólipo es maligno, ¿enseguida crece, doctor? O sea, ¿el cáncer es rápido o cómo es eso? Primero chiquitito, es benigno, y después llegan los pólipos que tienen tendencia a ser malignos, llegan
se van transformando en malignos y van invadiendo en profundidad, van echando raíces, invaden las capas profundas del colon, entran los vasos sanguíneos, los linfáticos y se diseminan. Y ahí ya. Se diseminan. O sea, los pólipos comienzan siendo benignos. De entrada benignos siempre. O sea, si no pillamos y no extirpamos, esos pólipos benignos se pueden convertir en malignos. Por eso es tan útil la colonoscopia, porque si los encontramos pequeños, la mayoría de los casos son benignos, están ahí. No se diseminaron, cortamos de raíz, se acabó ese problema de ese pólipo. Claro. Bueno, encontraste pólipos benignos, extirpaste todo. Sí. ¿Ese paciente puede vivir su vida tranquilo o cada año se tiene que hacer o cada cuánto se tiene que hacer? De acuerdo al tipo de pólipo que tenga, le programamos el control. Si por ejemplo tienen varios pólipos con potencial importante ir al cáncer, le hacemos un control más cercano. Si algunos tienen unos pólipos, digamos, que se conocen hiperplásicos, 1 o 2 hiperplásicos que no tienen potencial de generar cáncer, el resto del colon está normal, puede hacerse hasta 5 años. Claro. Ahora, ¿cuánto tarda en el caso de que una persona no se hace la colonoscopía? Sí. Entonces, ahora, en este año, 2019, ¡pum!, le aparece un pólipo. Sí. No se hace nunca. ¿Cuánto tiempo para que eso se vuelva cáncer? Es variable de acuerdo al tipo de pólipo de la persona, ¿verdad? De acuerdo a las células, pero no es de la noche a la mañana, tarda meses o años, incluso puede tardar años. Hay pacientes, yo tengo pacientes que han tenido pólipos y no se sacaron por algún motivo, no le cubría el seguro, tal cosa, venían 3 años después, le estirpé el pólipo, no habían crecido mucho y era benigno, curada. Otros pacientes que vinieron con un estudio que tenía 6 meses, tenía un pólipo en el lado derecho, le hicimos y ya no le pudo estirpar porque ya era un cáncer, ya tuvo que ser operada. O sea que depende del tipo de células que tenga ese pólipo. Ya. El pólipo puede ser extirpado y cuando ya es cáncer no se extirpa, sino que se tiene que operar. ¿Cómo es esa diferencia, doctor? Sí, si es cáncer podemos extirpar, pero cáncer quiere decir que invadió profundamente. Sí. Ya hay que sacar más. Ahí ya tiene posibilidades de diseminarse por los linfáticos o por el sistema, las venas, las arterias. Entonces no va a ser suficiente cortar de raíz el pólipo porque ya se comenzó. Es como tirar algo a un arroyo y se va esparciendo, ya se comenzó a diseminar. Entonces la primera etapa de la diseminación son los ganglios, entonces ahí sí hay que ir a operar, cortar una parte del colon y sacar los ganglios que están. A veces hay pólipos que extirpamos y resulta que eso ya tienen una pequeña parte maligna que entró profundamente, entonces pues tiene que operarse el paciente. Claro. Se examina por eso todo pólipo extirpado y ahí se determina las pautas a seguir. Si el patólogo nos dice, bueno, examinamos de punta a punta, totalmente benigno, entonces estamos tranquilos, está solucionado el problema. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo se sabe si el pólipo es benigno, si es maligno? El estudio patológico. Sí. En pocos días, una semana aproximadamente, ya sabemos eso. Dios mío, la ansiedad hasta que venga ese resultado. Pero el aspecto, nosotros, por el aspecto ya podemos avanzar. Bueno, esto no es de cuidado. Quédate tranquila. O lo contrario, esto es un tumor y casi siempre por el aspecto ya sabemos. En algunos casos, bueno, hay que esperar. Hay que esperar porque tiene un aspecto intermedio que puede ser o no, o estar al límite. Claro, no, para tener la certeza también. Sí, la certeza. ¿Verdad? Pero ustedes ya al mirar ya sabemos si es o no, salvo en los casos que tienen un aspecto intermedio. Ya. Eso esperamos el patólogo, a veces les apuramos a que hagan un poquito más rápido para tener la respuesta. Seguro. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Vos aprovecha el corte y pedí ya tu turno, por favor, para la colonoscopía. Yo le quiero preguntar, doctor, a nivel público, porque a nivel privado, quien tiene seguro privado va con su médico y se hace la colonoscopía, ¿verdad? Pero a nivel público, ¿en dónde, cómo se hace esto? En los hospitales públicos se hacen, pero generalmente los servicios están desbordados. Sí. Entonces, ahora en el hospital de Areguá, un colega amigo, el doctor Campos, está dirigiendo un programa de detección precoz. Detección precoz. No se puede hacer colonoscopia a todo el mundo, pero se puede hacer un estudio de materia fecal para ver si hay restos de sangre
y los que dan positivos, bueno, eso se hace en los estudios, ¿verdad? Porque el sistema público no está preparado para absorber a todos los pacientes. Todos los pacientes que tienen que hacerse excede el número para las capacidades del sistema. Entonces, eso es una buena manera de determinar quiénes son los pacientes que podrían tener un problema o no, porque la sangre puede aparecer por otra cosa que no sea nada importante, pero también puede aparecer por algo serio, entonces eso se hace. Claro, claro. Eso es en el hospital de Areguá, el INCAN, Areguá. El Hospital del Cáncer, el INCAN. El INCAN. Perfecto. Un programa de detección temprana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya avisados todos, entonces, es nada más que ir ahí. Ahí se hace el análisis de heces. Ahí, sí. Y mayores datos no tengo, pero sé que eso está operativo. Hay que averiguar, sí, hay que ir ahí. Perfecto. Pero qué bueno que se está haciendo esto, que es un programa de detección temprana. Un programa así bien estudiado para hacer eso. Genial. Bueno, nosotros llegamos al momento en que ustedes le consultan a nuestro invitado y vamos con esta primera consulta, por favor. ¿Quién escribe a través de redes sociales y qué quiere saber? A ver. Fernando de J. Augusto Saldívar, saludos a la gente de este lugar tan lindo. ¿Cuánto tarda en detectarse los pólipos en el colon? Supongo que se refiere a cuánto tarda en manifestarse. Y eso generalmente en manifestarse tarda unos años los pólipos del colon, pero como dijimos, cuando se manifiesta generalmente ya son tumores malignos. Y nosotros no queremos llegar a esa etapa porque ahí estamos, la enfermedad no ganó de mano, estamos corriendo detrás tratando de igualar. Entonces, el mensaje sería hacer los estudios preventivos buscando si hay un pólipo que generalmente está silencioso. Ya. ¿Y cuánto tarda en detectarse al instante que se hace la colonoscopía? Sí, es la pregunta de cuánto tarda en el momento de hacer la colonoscopía, en el momento que se hace la colonoscopía. Claro, claro. Sí. ¿Y la colonoscopía es un tubito finito y que tiene una cámara? ¿Cómo es, doctor? Es un tubo, sí, más o menos el grosor del pulgar, tiene 13 milímetros. Hay tubos pediátricos, ¿verdad?, que usamos en pacientes de edad avanzada, con abdomen pequeño. O que tiene muchos divertículos, por ejemplo, que impiden a veces o hacen riesgosa la progresión. Tiene más de 1 metro de largo. Yo tengo un tubo que tiene, por ejemplo, es más largo, que es 1,60 m. Y tiene una cámara de alta resolución en el extremo y vamos viendo en una pantalla todo lo que hacemos. Podemos grabar, sacar fotos mientras vamos trabajando. Vemos una pantalla HD, ¿verdad?, y vamos trabajando frente a nosotros. Qué maravilla el avance de la tecnología en todo, ¿verdad? Pero en medicina, por favor, antes, ¿cómo se descubría eso, doctor? Si no podían mirar ahí adentro. Cosas milimétricas vemos así en una pantalla grande y HD. Qué fantástico. Realmente agradecer que nos tocó esta época, vivir en esta época con todos estos avances. Bueno, vamos con otra consultita. A ver, ¿quién escribe? Mariela de Areguá. Ay, qué lindo Areguá. Justo estamos hablando ahí es en Areguá, es el INCAN. Sí, el INCAN, sí. ¿El estrés podría ser un causante de formación de pólipos? Dios mío, si es la respuesta es sí, estamos toditos con pólipos. Doctor. Sí, se considera que el estrés por algunas vías complejas puede ayudar a producir pólipos y otros tumores, ¿verdad? No solamente pólipos del colon, sino otros tumores y otras enfermedades. Varias otras enfermedades. Pero sería una de las causas que sumadas favorecería la aparición de los pólipos. Ya. Bueno, ¿y alguna recomendación que usted daría en estos últimos minutos de programa a la gente que ya estuvo viendo, que ya le dijimos la prevención, hay que hacerse, bueno, pero qué es lo que así redondito quiere que quede y que no nos olvidemos? Reiterando que hay que ir a buscar los pólipos, no hay que esperar que se manifiesten. Ahí está. Porque si se manifiestan, probablemente ya no son pólipos, ya son cáncer de colon. Ahí el paciente tiene que someterse a operaciones, quimioterapia, y no sabemos si se va a salvar. En cambio, si buscamos un pólipo, encontramos como un arroz, un poroto, un limón, una uva, podemos extirparlo a lo sumo por cirugía, si no podemos sacar con el tubo, y curar la enfermedad. Y otro mensaje sería que la colonoscopía, el riesgo de la colonoscopía es extremadamente bajo en manos entrenadas. No es cero absoluto, ¿cierto? Sí. Pero es extremadamente bajo, comparando con el beneficio, que es muy grande. Por cada algún problema que pueda haber en la colonoscopía, hay decenas que se van a salvar de cáncer de colon. Se hace con sedación, el paciente no siente nada.
y tiene que aguantar un poquito la purga solamente. Claro, la purga, los preparativos. Los preparativos. Pero si uno toleró mal un tipo de purga, hay otras opciones para darle otro tipo y otra forma de tomar. Perfecto, bueno, súper claro. Y desde acá, desde el Doctor en Casa, hacemos este programa porque sabemos que hay una incidencia enorme de cáncer de colon en el mundo y en nuestro país. Y a lo mejor, no sé, vos, yo, cualquiera de nosotros pueden estar hay unos pólipos que ni sentimos. Entonces la única manera de saber es haciendo la colonoscopía y previniendo. Porque lo que queremos es que puedas disfrutar de la vida, que es una aventura maravillosa y que solamente se la disfruta si tenés salud. Entonces está esto en nuestras manos, la prevención, contar con buenos profesionales, ir, consultar, hablar de este tema en familia. Es importante, la prevención es muy, pero muy importante. Doctor Enrique Vasili Feliu, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por tu paciencia, como siempre, que nos explicas tan, pero tan bien todas las palabras raras que no entendemos. Y bueno, y te esperamos en un próximo programa. Como no, el agradecido soy yo y hasta una próxima ocasión con 1000 gustos. Perfecto, muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo aprendimos todos aquí y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.